Muy buenas gente, hoy os traemos lo que viene siendo el Apolo de las razas caninas. Se trata del Gran Danés, dogo alemán. Un nombre más raro que también se utiliza es perro alano alemán. Y bueno, los modelitos que tenemos son Serkan, este cachorrito tan lindo, Candela, esta perrita tan linda, tiene 5 añitos. Y bueno, va a entrar también en el vídeo seguramente uno que es Arlequín, pero es un cruce, ¿vale? Para que no haya confusiones. Así que nada, vamos a comenzar un poquito hablando con su historia. Vamos a comenzar hablando de lo que viene siendo el origen de esta raza, de lo que conocemos como dogo alemán. Esto se sitúa en Berlín, ¿vale? La capital de Alemania, por lo cual su origen es alemán. En el siglo XIX lo que hicieron fue juntar todas las variedades posibles de este perro para seleccionarlo y conseguir lo que viene siendo lo que actualmente conocemos como dogo alemán, ¿no? Como la raza que tenemos, digamos un poquito más independiente. Es cierto que cuando van pasando los años y demás, pues puede ser que la raza haya sufrido unos pequeñitos cambios. Esto pasa en todas las razas, todas sufren cambios de características, ¿no? Y bueno, a nivel genético, esta raza... Candela, toma. Esta raza se considera de lo que viene siendo... ¿La quieres o no la quieres? Se considera de lo que viene siendo de la generación Bullenweiser. Esto si queréis lo explicamos más adelante en otro vídeo, pero básicamente Bullenweiser es una raza alemana de perro que ya está extinta. Y básicamente el Gran Danés es un cruce entre lo que viene siendo un mastín inglés y lebrel irlandés. Es cierto que también se dice que tiene un poquito añadido de lo que viene siendo sangre de dálmata y de braco alemán. Y bueno, la confusión que hay con su origen en Dinamarca, ¿vale? De origen danés, esto básicamente viene a ser por el nombre. Que se llame Gran Danés no quiere decir que su origen sea en Dinamarca. Supongo que lo que viene siendo cuando tuvo su cierta fama, ¿no? Como perro guardián y a nivel de cacería de jabalíes en tiempos pasados, pues Dinamarca consiguió esa fama y de ahí el nombre común. Pero ya os digo, nombre común, Gran Danés, pero realmente origen alemán. Por otro lado, quiero comentaros que el tema de los personajes que me gusta daros, de curiosidades y eso sobre la raza, os voy a poner simplemente un personaje público que viene siendo un dibujo animado y creo que va a ser más que suficiente, que va a ser Scooby-Doo. ¡Scooby-Doo, papá! Dicho esto, comenzamos con las características. Vamos a comenzar hablando de lo que viene siendo el tamaño de esta raza gigante, ¿vale? Que es tan elegante y tan bonita. Quiero comentaros que los machos suelen crecer entre 85 y 95 centímetros y las hembras por lo general tienen unos 10 centímetros menos. El peso también es un perro muy pesado, muy fuerte, que varía más o menos entre 65 y 100 kilos. Por lo general las hembras suelen tener entre 10 y 15 kilos menos, ¿vale? El pelo lo tienen muy liso, es pelo cortito, suelta todo el año, pero es cierto que no suelta una cantidad tan grande como a lo mejor sería un dálmata, un podenco u otra raza. Quiero comentaros que bueno, las orejas son triangulares, larguitas, el hocico es larguito, pero muchos conocen este perro con las orejas cortadas en triangulares hacia arriba. Esto es maltrato ilegal y no es natural, ¿vale? Pero es que hay gente que con el paso del año te das cuenta de que creen que el perro ha nacido así, al igual que en el caso de los perros que no tienen rabo y demás. El tema de la variedad de colores es muy amplio, hay leonados, atigrados, arlequines, negros, azules. Y bueno, depende del tema de los huesos, hay ciertos colores que se descartan, como por ejemplo el gris, las manchas grises, o a lo mejor, por ejemplo, el blanco en ciertas variedades, en el hocico y cositas así. Pero bueno, esto ya es un tema un poquito aparte. Quiero comentaros que hay que sociabilizar a este perro muy bien cuando son cachorros. Es un perro gigante, dulce, cariñoso, súper fiel, todo lo que queráis. Pero si no lo sociabilizamos muy bien, sobre todo con otros perros de cachorritos, pueden ser muy reservados a nivel tímido, ¿no? O muy territoriales, es decir, agresivos con los perros. Así que siempre educación desde cachorrito, cuanto antes mejor. Es un perro muy poco longevo, un dato muy importante porque por lo general no suelen pasar de 8 años. Siempre hay excepciones, te puede durar 10 años, no hay ningún problema, pero bueno, suele ser la media. Y es perfecto para lo que viene siendo vivir con niños, para vivir también con otras mascotas. Y bueno, la verdad que es una maravilla. Lo podéis criar de chiquitito con cualquier tipo de mascota, que se lleva muy bien, pero os voy a dar un dato muy importante y es que tengáis cuidado, porque por muy cachorro que sea puede tener mucha fuerza. Y os voy a poner un ejemplo que viene siendo el que yo tuve ya hace muchos años, que me mató un cachorrito de gato que adoptamos sin querer, ¿vale? Jugando, le dio con las patitas y lo mató. Así que, aunque sea muy juguetones y cariñosos de chiquitito, tened cuidado porque tiene mucha fuerza, así que vigiladlo. Respecto a sus cuidados, lo primero que os voy a comentar es una cosa que os va a resultar un poco chocante y sobre todo en esta raza gigante porque la gente tiene cierta confusión. Esta raza lo mejor es tenerla en un piso o en una casa, no se adapta también a exterior, ¿vale? Es más, os voy a recomendar para ciertas lesiones que el perro duerma en su cama, que le proporcionéis su sofá, un colchón, lo que queráis.
Además es bastante delicado con el tema de los cambios de temperatura muy bruscos, por lo cual en ese aspecto también evitar el exterior. Otro dato importante que tenéis que tener en cuenta antes de esta raza es que al ser un perro tan grande la cantidad de comida que ingiere es altísima y obviamente vamos a intentar darle el mejor pienso posible, lo cual os recomiendo que hagáis una listita de cuánto costaría la alimentación porque esto es muy importante. El tema del cepilladito, con que le damos una vez al mes y lo bañemos cuando esté sucio, es más que suficiente. En cuanto al ejercicio, esto es otra cosa muy importante, hay que evitar en todas las medidas el sobreesfuerzo, ¿vale? El ejercitarlo, digamos, porque le puede crear muchas lesiones. Sus paseitos diarios, su rato de parque, bla, bla, todo eso sí es siempre importante, ¿vale? Y fundamental. Las principales enfermedades que va a tener este perro son la displasia de cadera, ¿vale? Y de codo, la torsión de estómago, que como ya imaginaréis lo tienen prácticamente todas las razas grandes, y quizás la cardiomiopatía dilatada y un poquito el tema de las cataratas en los ojos. No un perro que yo considere apto para, a lo mejor, principiantes. Os recomiendo que antes de tener esta raza de perro adquiráis y tengáis conocimientos con otras razas. Sí es cierto que es bastante sencillo de educar, es bastante obediente, es muy dulce, pero a veces puede ser un poquito tosudo. Igualmente es una maravilla de raza, yo la tengo entre mi top 10 favoritas, vamos a llamarlo así, y nada, espero que haya gustado y próximamente más.